Hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, estés pasando un excelente día. Mira, me presento, soy Miguel Ángel, soy técnico en electrónica industrial. Estudié en el Cebetis 161 en San Pablo Autopan. Yo vivo en Metepec, Estado de México, aquí en México. Por si alguien ve este video en algún otro lugar del mundo, estoy en México. Bueno, mira, yo soy técnico en electrónica. Trabajo para la industria y para el hogar. En la industria trabajo en una empresa de la rama textil en donde mis actividades principalmente es dar solución cuando una máquina sufre una falla en en el área eléctrica o electrónica. Esta máquina cuando falla, la persona que está a su cargo, por ejemplo el que la está operando, levanta un reporte y ese reporte me lo entregan a mí, para que yo reciba, digamos, esa máquina y yo empiece a darle continuidad, vamos, a la falla. Ver qué originó esta falla, eléctrica o electrónica, o mecánica. O sea, realmente tienes que entrar en todos los aspectos, tienes que manejar la mecánica, la neumática, la hidráulica, a lo que se le llama ahora mecatrónica, porque es un área muy completa en donde todos los conceptos que hacen funcionar a una máquina entran en juego. Es un, ahora sí es un mundo de muy interesante, muy bueno. A mí me emociona, me apasiona y siempre aprendes cosas nuevas. Nunca terminas de aprender. Por supuesto que tú debes de estarte actualizando, capacitando constantemente, tanto teórica como prácticamente, porque realmente lo que te va a dejar una enseñanza es la práctica. La teoría, o sea, es muy bueno saber la teoría, pero cuando tú la teoría la pones en práctica, o sea, es una bomba. O sea, de plano es algo que te deja totalmente desconcertado, una enseñanza nueva. eh, Aprendes a tener habilidades con el manejo de las herramientas, el manejo de los equipos. Es algo muy, muy interesante, muy intenso. O sea, realmente a la persona que le gusta la electrónica, la electricidad, la mecatrónica, servicio a los autos, por ejemplo, los técnicos en electricidad o electrónica del automóvil, o sea, es algo muy apasionante. Bueno, mira, aquí te voy a platicar de lo que es electricidad, lo que es electrónica. Principalmente también te voy a platicar de la seguridad que debes de tener al manejar la electricidad o la electrónica, porque es muy, muy importante que tú cuides de tu integridad física, que cuides tu cuerpo, que tengas los procedimientos adecuados al realizar este tipo de trabajo en los tableros eléctricos o electrónicos o en equipo eléctrico. Debes de tener cierta experiencia también, o irla adquiriendo. Si eres nuevo, irte apoyando en los consejos, en los manuales de seguridad de los equipos que tú vas a revisar. Cuando entras en una empresa, o sea, son máquinas que no conoces, es, va a ser nuevo para ti, pero si tú tienes los principios bien fundamentados y los conoces, los principios en cualquier tipo de máquina son los mismos. Por supuesto, la operación o lo que realice la máquina es diferente, pero los principios son los mismos. Esos nunca van a cambiar. Si tú lo entiendes, vas a tener oportunidades de crecimiento eh, muy amplias. En donde quiera que estés vas a ver oportunidades. Bueno, mira, espero que sea de tu agrado este tutorial. Con esa pasión que me gusta hacer las cosas, lo realizo para que tú, compañero técnico, o la persona que por lo menos desee conocer lo que es electricidad o electrónica, tenga un concepto más amplio y esté mejor informada para crecer como persona, porque todo esto, siempre que aprendes algo nuevo, es un crecimiento personal.
Y si eres técnico es un desarrollo profesional que te va a hacer que seas una persona más efectiva, más eficiente en lo que tú haces y tengas éxito en cada meta que tú te propongas. Bueno, mira, yo que busco al realizar este video, yo busco que tú aprendas, compartir la experiencia que tengo a partir de 1993, que son prácticamente 20 años. Ir compartiendo contigo ciertos tips, ciertas habilidades que he adquirido al revisar equipos, los cuidados que debes de tener. Aquí el tiempo que tú tengas trabajando es lo que te hace un mejor profesionista o técnico profesionista, ya sea en electricidad, en electrónica, en mecánica. Vas aprendiendo cómo proceder al realizar un trabajo, la seguridad que debes de mantener, ir colocando sobre aviso, ¿verdad?, a las personas que se involucran directamente con esa máquina, esto en una zona industrial, por ejemplo en el hogar, tener la precaución de bajar el interruptor. Muchos equipos para su reparación o para su servicio necesitan estar energizados. ¿Qué quiero decir? Que necesitan estar conectados para que tú puedas ver de dónde proviene la falla o qué es lo que lo está generando. Como estás trabajando con un equipo energizado, entonces debes de tener más cuidado todavía al proceder, al realizar las mediciones, al ver qué elemento, qué componente es el que te está generando esa falla. De hecho aquí se maneja mucho el orden y la limpieza, ya sea en tu taller o en el área donde tú estés desarrollando tu actividad. Mira, aquí hay muchos, aquí en esta presentación te muestro personas que están realizando trabajos. Aquí es un técnico en electrónica donde está pasando el cursor del mouse. Acá es un técnico electricista, está reparando un tablero eléctrico. Acá es otro técnico en electrónica, está revisando, al parecer es una cámara digital. Aquí una persona en esta otra fotografía está soldando. Aquí en electrónica te vas a encontrar muchísimas fallas. Debes de llevar un procedimiento lógico para ir seccionando las etapas del equipo que estás revisando, ir verificando si está la falla en esa etapa que estás revisando o continuar a la siguiente. Es muy apasionante, siempre aprendes algo nuevo, nuevas técnicas. Es muy importante apoyarte con tus compañeros, trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, compartir experiencias, opiniones, intercambio de información, porque todo esto en general nos hace crecer a todos, como personas, como técnicos, como profesionistas. Yo me he apoyado mucho también en tutoriales, me he inscrito en revistas de electrónica, donde me dan tips, dan consejos, o sea, toda la experiencia de otros técnicos, incluso de otros países, las comparten contigo, sus habilidades, sus conocimientos. Entonces todo esto te hace a ti crecer. En mi caso yo he aprendido muchísimo de estas experiencias a través de revistas, de libros, de compartir información. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Por ejemplo, yo me apoyo mucho ahora en el internet. De hecho, ya tengo más de 10 años utilizándolo para investigar, para informarte. Realmente aquí, para que tú puedas crecer, también debes de tener mucho autoaprendizaje. El internet es una herramienta muy buena. Lo que tú quieras aprender, ahí está. Yo te invito a que cualquier duda, cualquier concepto que no sepas, lo investigues. Hay muchísima información. Yo me apoyo mucho en ello, en el internet. Hay una comunidad de electrónicos donde esto es en todo Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Chile. Compartimos experiencias en solucionar problemas a diferentes equipos o máquinas de tipo industrial o
o equipo del hogar como son los electrodomésticos. Muchas veces se te complica una falla, entonces los compañeros te dan tips para que tú puedas llegar a solucionar la falla en ese equipo, en esa máquina. Te voy a dar el concepto de electricidad y electrónica. Realmente el concepto así definido, una definición exacta, no la hay, o por lo menos yo no la he encontrado. Depende de quien te dé un curso, depende de quien te dé la explicación. Pero lo que sí te puedo decir es que la electricidad y la electrónica se basa principalmente en el electrón. Esto tú lo puedes investigar, lo que es cómo está formado un átomo, etcétera, ¿verdad? Pero lo que yo me he dado cuenta es de que principalmente manejan el electrón. Entonces ahora sí todo gira en base a él. Bueno, mira, aquí te voy a explicar a leer esta otra presentación que dice así: electricidad y electrónica. Esta es una pregunta frecuente y podemos encontrar una gran cantidad de respuestas. Evidentemente, la electricidad y la electrónica se encuentran relacionadas entre sí. No todos los aparatos que ocupan electricidad son electrónicos, pero sí todos los aparatos electrónicos ocupan electricidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre electricidad y electrónica? La respuesta se puede encontrar en el concepto de información, y sobre esta base se define el estudio de la electrónica. La electricidad aprovecha los fenómenos eléctricos para obtener potencia o energía. Por ejemplo, la plancha eléctrica es un aparato eléctrico, ya que emplea electricidad para producir energía calorífica. De la misma forma, la electricidad proporciona la potencia necesaria para mover las aspas de una lavadora. La electrónica usa la electricidad para llevar información. Por ejemplo, el timbre eléctrico para informar que alguien llama a la puerta, hasta los complejos sistemas de radar para localizar y rastrear blancos distantes. De esta forma, los aparatos electrónicos son los que usan la electricidad para indicar, mostrar o informar algo de algún modo. Así pues, la diferencia no estriba en los elementos o dispositivos que conformen a algún aparato, sino en el objetivo final del aparato. Si el aparato únicamente proporciona potencia o energía, es un aparato eléctrico. Si el aparato indica, muestra o informa alguna información, es un aparato electrónico. ¿Ves? Es muy clara la diferencia que hay entre electricidad y electrónica. Por así decirlo, electricidad, potencia; electrónica, control, manipulación, información. Bueno, mira, también es muy importante que te hable de un tema que realmente es muy importante en nuestras carreras como técnicos. Incluso para un hobbyista debe de tener en cuenta lo que es la seguridad al trabajar con electricidad y electrónica. Mira, cuando tú, por ejemplo, un equipo se daña, se quema, es que ocurrió un cortocircuito. Nosotros debemos de tener mucho cuidado al manipular la electricidad principalmente, porque aquí estamos manejando voltajes desde 120 volts hacia arriba. Por ejemplo, aquí en México normalmente manejamos 120 volts, 127. En Estados Unidos creo que allá manejan 220 volts, en Europa 220, entonces es una cantidad muy elevada de voltaje. Si por alguna razón esas líneas, la línea de fuerza, se cruza con la línea de neutro o tierra, es cuando existe o lo que llamamos un cortocircuito. El chispazo que da cuando se juntan dos cables, por así decirlo, y se funden, se queman, sacan chispas, eso es un cortocircuito y es muy peligroso para nosotros, para nuestro cuerpo, nuestra piel, porque es una fuerza, una energía muy, muy tremenda, y pues nosotros podemos sufrir quemaduras, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Que es lo que no queremos ocasionar, ¿verdad? No,
Bueno, mira, te voy a leer lo que es seguridad cuando tú trabajas con electricidad y electrónica. Seguridad al trabajar con electricidad y electrónica. ¿Qué es un cortocircuito? Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o tierra en sistemas monofásicos de corriente alterna, entre dos fases o igual al caso anterior para sistemas polifásicos, o entre polos opuestos en el caso de corriente continua. Es decir, es un defecto de baja impedancia entre dos puntos de potencial diferente y produce arco eléctrico, esfuerzos electrodinámicos y esfuerzos térmicos. El cortocircuito se produce normalmente por los fallos en el aislante de los conductores eléctricos, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el agua, o por contacto accidental entre conductores aéreos por fuertes vientos o rotura de los apoyos. Debido a que un cortocircuito puede causar importantes daños en las instalaciones eléctricas e incluso incendios en edificios, estas instalaciones están normalmente dotadas de fusibles o interruptores magnetotérmicos a fin de proteger a las personas y los objetos. Como te decía, cuando tú trabajas con electricidad hay que seguir unas ciertas reglas, ciertos procedimientos para que tú no corras ningún tipo de peligro y trabajes con la seguridad adecuada. Bueno, mira, de hecho más adelante voy a hacer un tutorial de seguridad y voy a explicarte los procedimientos correctos y los cuidados que tú debes de tener al trabajar con electricidad y electrónica. Bueno, mira, aquí por ejemplo en esta presentación, aquí se están uniendo dos cables. En este caso es corriente continua, un polo positivo y un polo negativo. Aquí dice cortocircuito provocado con una corriente de 12 amperes y un voltaje de 20 voltios. O sea, imagínate, es un chispazo. Y si con 20 voltios ocasiona eso, imagínate con 127 voltios. O sea, es un impacto tremendo de energía. Aquí en este caso es un conector que este estuvo sumergido en agua o le cayó agua y también se generó un cortocircuito. Esto pudo haber provocado un incendio y generar unos accidentes tremendos. Pero bueno, aquí afortunadamente se dispararon los sistemas de seguridad y no pasó a mayores. Normalmente lo que pasa, por ejemplo, en el exterior con los cables de líneas que nos transportan la energía eléctrica a nuestros hogares, a la industria, ocurren cortos, como aquí lo dice, cortocircuito en la red de distribución de energía eléctrica. O sea, por ejemplo, muchas veces vemos que hay hasta un incendio en los postes y es de que se está quemando un transformador. Este transformador posiblemente a veces sufren golpes de rayos o algún conductor choca con el poste y este se cae ocasionando el cortocircuito. Bueno, mira, aquí tomamos el tema muy breve, pero más adelante vamos a hablar un poco más extenso de lo que es la seguridad al trabajar con electricidad y electrónica. Mira, aquí te voy a poner unos ejemplos de electricidad. Te digo que la electricidad la utilizamos para convertirla en otro tipo de energía. En este caso aquí hay un motor eléctrico. Esta máquina te transforma la energía eléctrica a energía mecánica. Aquí tenemos varios ejemplos de herramientas como son pulidores, caladoras, taladros. Todos ellos utilizan electricidad para poder transformarla en energía mecánica y nosotros utilizarla en nuestro beneficio. Por ejemplo, también aquí hay una lavadora, tiene un motor eléctrico y es el mismo principio, transforma la electricidad en energía mecánica
Este motor hace girar o accionar ciertos mecanismos, lo cual nos da un movimiento de vaivén en las aspas, y este pues es el que se encarga de lavar la ropa, ¿verdad? Aquí hay una licuadora igual, se utiliza el mismo principio, tiene un motor eléctrico. Este transforma la energía eléctrica en energía mecánica. A través de accionamientos hace girar unas aspas filosas, que son las que muelen dentro del vaso lo que el ama de casa o la persona que la utilice vaya a licuar. Aquí tenemos lo que nosotros como técnicos en electrónica utilizamos comúnmente, que es un cautín. Este transforma la electricidad en energía calorífica. Nosotros necesitamos esa temperatura en la punta de nuestro cautín para poder soldar los componentes eléctricos. Aquí en el tutorial te voy a explicar el funcionamiento y las técnicas adecuadas de cada herramienta. Es bueno utilizar la herramienta adecuada cuando tú trabajas con electricidad o electrónica, porque te evitas muchos problemas. Incluso también al manipular una herramienta en mal estado corres peligro de electrocutarte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el aislamiento de unas pinzas no está bien, la energía pasa a través de tu mano y no genera un accidente. Aquí hay una sandwichera, igual transforma la energía eléctrica en energía calorífica. Una compresora es un motor que acciona un sistema mecánico y este nos genera aire comprimido. Una plancha, la que nosotros, o la que más bien todo tenemos en nuestro hogar. Un calentador. En la cocina, por ejemplo, los que les gustan mucho las papas fritas utilizan este tipo de freidoras eléctricas, que igual transforman la electricidad en energía calorífica. Y aquí hay una pistola de cabello que utilizan mucho las damas para arreglar su cabello. Este igual utiliza un motor para generar la corriente de aire y una resistencia que genera el calor que le va a dar temperatura a ese aire. Tiene muchísimas aplicaciones la electricidad. Donde quiera que estés vas a encontrarte con la electricidad. Ahora pasamos a lo que son ejemplos de electrónica. Su aplicación es infinita, es lo que te digo. O sea, en donde quiera también te vas a encontrar la electrónica. Incluso ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo en tu hogar ya hay aspiradoras inteligentes, lavadoras inteligentes que utilizan electricidad y electrónica para controlar su funcionamiento. Las pantallas que ahora utilizamos en nuestros hogares para divertirnos. Una computadora es un ejemplo de una aplicación de la electrónica. Tu celular, los iPod, los iPhone, las cámaras digitales. En el automovilismo también se utiliza mucho lo que es la electrónica ahora, la electricidad. En el sistema de inyección de los motores se utiliza ya un computador para transformar todas las señales del motor y controlar el funcionamiento de ese motor. Y en la industria, mira, esta es una máquina industrial, utiliza electricidad electrónica para su control. La electricidad es la fuerza que alimenta esa máquina. La electrónica se puede decir que es el control de esa máquina a través de un computador, un panel de control, un tablero de control. Aquí en este ejemplo tenemos un monitor que nos está analizando la forma de onda que el motor nos está proporcionando. Esa es información que el ingeniero en estos sistemas está interpretando para buscar la falla o el ajuste de ese motor. Aquí te voy a poner el concepto de qué es electricidad. El concepto comúnmente, como viene en los libros, aquí lo dice: la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas, pero en electricidad y su aplicación.